Perfecto. Bueno, iniciamos la sesión del 15 de noviembre del 2024. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a nuestra cuarta sesión del seminario didáctica, innovación didáctica. Y bueno, pues vamos a hoy a tener el tema, como les decía en el correo, sobre ética como episteme, aprovechamiento ético de la inteligencia artificial para construir conocimientos pedagógicos en el marco del ciclo de conferencias de ética e inteligencia artificial, que es lo que estamos abordando en este semestre 25.1, que está ya por concluir en una semana más. Para eso tenemos la presencia del doctor Javier Alejandro Díaz Rodríguez, quien me voy a permitir presentarlo y que también ha estado siendo parte de este seminario a lo largo de estas otras 4 sesiones, nos ha estado acompañando. El doctor Alejandro es doctor y maestro en pedagogía y es licenciado en historia, todo esto por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de nuestra universidad, de la UNAM. Él es profesor, él es colega en el programa de la licenciatura en pedagogía de la FES Zacatlán, accediendo por el subprograma de incorporación de jóvenes académicos de carrera a la UNAM, SIG, impartiendo asignaturas de metodología, de filosofía e innovación educativa. El doctor Alejandro es responsable de un proyecto sobre epistemología y metodología de la investigación e igualmente se encuentra desarrollando una investigación institucional como parte del programa de apoyo a la investigación para el desarrollo y la innovación, el PAIDI, sobre saberes para investigar e inteligencia artificial generativa. La ha publicado en revistas, actas y memorias de congresos nacionales e internacionales. Y bueno, pues el doctor Alejandro participa y coordina diversos seminarios de investigación. Pues, querido doctor Alejandro, pues muchas gracias por esta plática que seguramente será muy fructífera para todas y todos. Y bueno, pues les recordamos a nuestros, a las personas que están ahora observando esta conferencia que nos dará el doctor Alejandro, pues que podemos hacer nuestras preguntas en el chat, las leeremos después, o si quieren ustedes participar de viva voz, pues nada más levantamos la manita y con mucho gusto les damos la bienvenida. Ok, les pediría por favor que revisen sus micrófonos para que podamos tener un poquito de orden. Muchas gracias. Pues bienvenidas a todas y a todos. Doctor Alejandro, y les pido de una vez antes de dar la palabra al doctor Alejandro, si me pueden empezar a poner su nombre completo para la asistencia del día de hoy. Doctor Alejandro, ahora sí, muchas gracias, Ale, por esto y bueno, pues todo tuyo. Doctor Eduardo, muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación a usted, la doctora Rosario, muy contento de estar por acá colaborando en actividades académicas, siempre muy gustoso de estar contribuyendo a cualquier diálogo que tenga como objetivo la enseñanza y el aprendizaje de muchos temas pedagógicos, educativos, formativos. Y pues por acá andamos. Voy a iniciar con la charla, con lo que quiero presentarles, compartiendo unas diapositivas y también platicándoles un poquito sobre mí, un poquito a la usanza que hemos estado acostumbrados, en algunas participaciones. Me voy a permitir compartir un PowerPoint y platicar un poco. Bien, yo de antemano tengo que hacer una no aclaración, pero sí un comentario, ¿no? Yo como tal tengo una formación en historia, una formación en pedagogía, pero bueno, aquí podemos notar que lo que estamos tocando son temas un poquito cercanos hacia lo filosófico,
hacia lo filosófico, pero muy relacionado hacia lo educativo. Entonces, este es un área bastante interesante para mí, es algo en lo que me he formado, algo en lo que he intentado estar trabajando y ahora incorporando esto nuevo de la IA. ¿Por qué decidí acercarme yo a la IA? Porque cuando yo entro aquí a dar, impartir clases, me doy cuenta que la IA es un campo bastante amplio que se constituye a sí misma como un contexto que va definiendo más y más muchas de nuestras prácticas educativas, pero no solo nuestras prácticas educativas o escolares o pedagógicas, sino en nuestra vida, ¿no? Cada vez en nuestra vida hay más eh, cosas que usamos que incorporan la IA, los nuevos teléfonos inteligentes, algunas televisiones, incluso cuando vamos a hacer un estudio médico, muchos estudios médicos ya integran la IA para realizarse, ¿no? Para que los médicos, médicas, tengan conocimientos diferentes, se haga más ágil, más eficiente, más eficaz, lo que nos produce, lo que nos ofrece, ¿no? Igual en otros ámbitos, ¿no? En ámbitos más cotidianos como los smartphones, que sí, pareciera que tienen otras funciones, pareciera también que son más eficientes, más intuitivas, más interactivas, y entonces al darme cuenta yo de esto, decido también entrarle a estos temas que tampoco están tan alejados a lo que yo venía trabajando y en especialmente como lo vinculo, ¿no? Como ha sido mi interés vincularlo con la construcción de un saber que sin duda incluye múltiples dimensiones y que la ética se constituye como el fundamento, particularmente me estoy refiriendo a saberes en el ámbito pedagógico, es decir, saberes que se construyen en ámbitos formativos, escolarizados, como lo puede ser en la propia licenciatura de la FES Acatlán. Es decir, tienen una estructura, una lógica, pero no solamente de carácter epistemológico, sino que también incluye una dimensión ética, estos saberes. Y esta dimensión ética no es una dimensión que esté de forma paralela, ¿no? O junta, sino que está integrada, constituye parte de su fundamento. Y esto lo constituye desde la misma noción en la que construimos nuestros conocimientos pedagógicos en estos ámbitos. Bien, hoy no puedo cambiar la diapositiva. Creo que se trabó. A ver, voy a dejar de compartir y volverlo a hacer. Discúlpenme. Ahora sí, ya, no sé qué había presionado mal, que se había trabado un poquito. Bien, los contenidos que voy a estar tocando son estos. Primero les voy a presentar el objetivo de esta plática. Posteriormente voy a revisar algunos temas, algunos cuestionamientos esenciales, como cómo podríamos visualizar la IA, cuál es la influencia de la persona y la comunidad en la construcción del conocimiento, algo necesario para involucrarnos en el tema directamente, el saber, los saberes necesarios para conocer, qué es un saber y cómo los ocupamos para conocer algo, ¿no? Y además la distinción entre estas dos palabras. Muchas veces las podemos ocupar como sinónimos, pero tienen una diferencia muy sutil y muy importante. También vamos a ver algo relacionado con la información que va a ser necesaria para llegar a conocer. Es decir, no puedo aspirar a conocer algo si no cuento con una información mínima necesaria. También vamos a ver un poquito ya cómo el conocimiento se puede configurar en algo que he estado trabajando, que es la noción de episteme. Episteme es una palabra de origen griego, tiene ciertas matices, ciertas connotaciones,
que fueron útiles y provechosas para su tiempo. Sin embargo, no las podemos adaptar así directamente porque pues es otra época, otros paradigmas, sino que más bien las podemos repensar y reformular para que puedan ser provechosas hacia nuestra actualidad. Y finalmente les compartiré algunas de mis referencias, algunos de mis textos que he estado trabajando y con los cuales construí esta presentación, esta breve presentación, y he estado intentando construir mi pensamiento. Mi metafísica, ay, perdón, creo que se encendió el micrófono de alguien. Ok, ya está. Bien, el objetivo de esta presentación sería explorar cómo la ética en la base explorar cómo la ética en la base epistémica y el uso de la inteligencia artificial en la construcción del conocimiento en el ámbito educacional centrado en los saberes necesarios para conocer. Es decir, de qué manera se integra la ética en la base del conocimiento y por qué se integra de esa manera. Y también cómo el uso de las inteligencias artificiales, particularmente de las inteligencias artificiales generativas, pueden ayudarnos a conocer algo, ¿no? Independientemente de lo que sea nuestro objeto. Tenemos en cuenta que quienes estamos presentes en la licenciatura en pedagogía, en el ámbito pedagógico, nuestro objeto de estudio como tal es la educación, pero cada disciplina, cada ciencia tiene objetos diferentes, ¿no? Entonces aquí la cuestión sería cómo usar la IA para acercarnos hacia ese objeto de estudio que es peculiar o particular de lo que estamos estudiando, del campo en el que nos insertamos, de la disciplina o de la ciencia, como sea el caso en cómo la conceptualicemos y nos posicionemos ante esto. Bien, primero, ¿cómo podríamos visualizar la IA? Aquí no me quisiera detener tanto en hacer una definición técnica, en hacer una definición que podremos encontrar en muchos lugares sobre qué es la IA, ¿no? O sea, redes neuronales, algoritmos, programa, todas estas palabras, sino más bien ir hacia la esencia, qué es la IA y cómo funciona desde nuestro posicionamiento actual, el cual yo considero estamos situados en un posicionamiento ante la modernidad y podemos pensar la inteligencia artificial desde este ámbito, desde este ámbito del pensar. Entonces, la inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, en tanto instrumento y técnica, es parte de un fenómeno esencial de la modernidad que produce un conocimiento requerido y exigido. Es decir, la técnica no solamente es algo procedimental, o sea, no se limita a un saber hacer, sino que dentro de ese saber hacer, además implica un modo de conocer algo. Entonces, el cual tiene la característica de ser desocultado y provocado. Nosotros cuando usamos una técnica estamos provocando un tipo de conocimiento. Lo estamos intentando desocultar, sistematizar, analizar para poderlo provocar y posteriormente presentar, y de esta forma es su producción, ¿no? Es decir, no es un conocimiento que naturalmente fuese a salir así, ¿no? O sea, que tuviera tintes esencialistas del ámbito natural. Y tampoco se limite al ámbito procedimental. Es decir, si yo ocupo chat GTP, ¿no? Por ejemplo, no me puedo limitar a saber cómo usar un prompt, sino que además tengo que conocer y tener presente que lo que sea que yo busque en ChatGPT va a ser con ChatGPT va a ser una forma de obtener el conocimiento y de presentarlo, como yo lo estoy provocando con esta herramienta y con el prompt indicado. No obstante, usar un buen prompt o un mal prompt no es suficiente. Tenemos que tener un conocimiento de antemano para saber qué pedir, porque tampoco estamos ya como que en ese nivel de que básicamente la IA nos adivine lo que estamos pensando, ¿no? Entonces también tenemos que tener un conocimiento mínimo necesario para poder girar una instrucción clara y lo que nos
ofrezca pueda ser pertinente o pueda ser objeto de análisis, de discusión y también pueda ser objeto para construir conocimiento. Bien, aquí que es importante considerar en este sentido, dos cosas: personas individuales, personas particulares y comunidades, particularmente comunidades académicas, comunidades científicas, comunidades disciplinares. Ojo, esto nada más lo considero válido para el ámbito en el que estamos en lo académico, ¿no? En nuestra disciplina, nuestras ciencias. Aprender no es una actividad en solitario, puede darse en solitario, pero esencialmente no es en solitario. El conocimiento generado se integra en un contexto, siendo aceptado además por este. Es decir, cuando yo produzco algo, no lo produzco solamente para mí, lo produzco para alguien más. ¿Y quién revisa, quién valide, quién legitima esto? Una comunidad en donde me estoy pretendiendo incorporar, donde estoy presentando esto que estoy conociendo, con esto que estoy intentando decir que es un conocimiento nuevo, una corrección de conocimiento, incluso una suma al conocimiento. Esto es muy importante. Ya lo veían, bueno, Kuhn fue una de las primeras personas en tiempos modernos en resaltar la importancia de las comunidades en la organización y estructura del conocimiento, ¿no? Con estas nociones del paradigma de las revoluciones científicas y la ciencia normal, en donde precisamente nos argumentaba sobre esto, ¿no? Sobre que el conocimiento no termina por legitimarse hasta que las comunidades científicas lo terminan aceptando. Y muchas veces esto no se da por vías racionales, sino que tiene que ver con cuestiones de carácter relativos a la práctica misma que estamos diciendo cómo conocer algo, cómo no conocerlo. Lo mismo con la IA. Si se dan cuenta, tenemos muchas opiniones y muy encontradas muchas veces en el campo, en el ámbito de la IA. O la IA es muy buena y nos resuelve toda la vida, o la IA es muy mala y no tendríamos que ocuparla. Ni siquiera a veces como que para resolver situaciones que sería muy difícil resolverla sin ella, ¿no? Entonces, entre estas dos posiciones, claro que hay puntos medios, pero al ser un tema emergente en el ámbito educativo y ser accesible para una gran cantidad de personas, estos dos polos se ven más visibles. Entonces, la persona sería quien participa de modo individual, bueno, aquí en el ámbito educativo, ¿no? El alumno, el docente, y no solamente estos dos agentes, sino todas las personas que terminan participando e involucrándose en lo educativo, que además tienen prácticas y motivos para hacer algo. Un estudiante puede usar ChatGPT para salir pronto de un apuro. Un docente también a lo mejor puede usarlo para salir pronto de un apuro, pero son apuros distintos, ¿no? Un apuro de hacer la tarea y un apuro de preparar una clase, de tener un contenido por ahí. Entonces, este sería como en un ámbito quizá no en buenos términos, pero podría hacerse, ¿no? Un estudiante en buenos términos podría usar ChatGPT. Me estoy diciendo ChatGPT nada más para hacer una gran referencia a algo que todo el mundo termina conociendo en algún momento, para poder sistematizar y llevar un orden en su estudio, ¿no? Puede hacer ahí sus notas, puede hacer autoestudio, estudio estandarizado y varias cuestiones con saberes mínimos necesarios. Y el docente también puede apoyarse para ahondar en sus reflexiones, a profundizar en puntos que a lo mejor no son de su expertise, pero con esta herramienta puede ayudarlo o ayudarse para profundizar más en aspectos que sería muy difícil y a lo mejor muy tardado contactar personas expertas, contactar incluso artículos, incluso libros, para poder llenarse y nutrirse de este conocimiento. Entonces tenemos varias formas, varias prácticas, varios motivos por los cuales una persona puede llegar o no a ocupar una inteligencia artificial. Tenemos también el caso, por ejemplo, de las entrevistas. Actualmente hay varios programas que pueden transcribir entrevistas en cosa de minutos, en cosa incluso de segundos si no son tan extensas.
cosa que la transcripción nos tomaría bastante tiempo. Y también esto podemos decir, bueno, tal vez se pierdan como que algunos conocimientos de estar mecanografiando, tecleando, escribiendo, ¿no? Pero también tenemos que ser muy honestos, muy honestas. Y en el ámbito de la investigación, muchas veces quienes llegamos a investigar, delegamos a algún alumno, alguna alumna a que nos haga este trabajo, a lo mejor un servicio social, y entonces por ahí también habría que cuestionarnos nuestras mismas prácticas, lo que nos está ayudando a solucionar y como lo estamos haciendo actualmente. Bien, en cuanto a comunidad, sería la comunidad que legitima y valida el conocimiento que es producido. Eh, bueno, precedido para llevar a un nivel epistémico. Aquí también tengamos en cuenta que esta comunidad tiene prácticas y tiene motivos por los cuales legitimar o no un conocimiento que esté brindado. Yo este ejemplo lo brindo mucho a mis alumnos, a mis alumnas, que digo, si yo escribo un artículo de investigación, pongo mi nombre, pongo mis referencias y lo envío a una revista que esté indexada, podría tener algunas posibilidades de que me publiquen, pero si ese mismo artículo que yo lo escribí, lo pusiera con su nombre, lo pusiera con sus referencias, tal vez quien lo esté revisando ni lo considere, ¿no? Al no ver una referencia, un respaldo de alguien con reconocimiento por la comunidad, que el reconocimiento se gana, bueno, más bien se visualiza en cuanto a el nivel de estudios, en cuanto a las publicaciones que ya ha tenido, en cuanto a las tesis que ha publicado, ¿no? Libros. Pero el mismo artículo, si lo ponen a su nombre, sin referencias, sin un título que está respaldando, muchas veces ni siquiera lo van a terminar tomando en cuenta. Entonces, este es un ejemplo que para mí me parece muy claro cómo actúa la comunidad científica y que muchas veces no actúa con un objetivo racional meramente, ¿no? Sino con un objetivo, sino más bien con premisas que respaldan y que además van configurando nociones éticas, nociones de reconocimiento, de respaldo, quién produce, quién puede producir algo legítimo, algo válido. Bien, en la siguiente. Entonces, he insistido ya un poquito sobre los saberes, ¿no? O sea, varios tipos de saberes. También hay que decir que el saber no es único, sino que podríamos agruparlo en varios bloquecitos y, bueno, podríamos agruparlo en estos 4 bloquecitos: saberes conceptuales, saberes procedimentales, saberes actitudinales y saberes metacognitivos. Los saberes conceptuales. Aquí quise poner no la definición, sino más bien cómo relacionarlos con la cuestión de la IA. En un saber conceptual es comprender, ¿no? Comprender algo. Entonces sería comprender a la IA y su impacto, qué es, su alcance, sus limitaciones. Los saberes conceptuales que una persona debiese tener para poder hacer un uso óptimo de esto serían de este orden. Es decir, saber muy bien qué es la IA, qué produce la IA y cómo este contenido se relaciona con nuestras prácticas. Por ejemplo, es muy común escuchar que lo que produce la IA es un copy-paste de otras páginas, ¿no? O sea, algo que sin duda está quizá algo alejado de la realidad, porque como al ser generativo, no hace copy-paste, sino que genera de bases de información algo nuevo. Y poder decir que esa información que nos da pertenece a una persona, a un grupo o a una página es muy difícil e incluso muy arriesgado, ¿no? También decir, por ejemplo, que los derechos de autor, copiar y pegar información de la IA infringe derechos de autor, eso también nos habla de una cuestión de a lo mejor involucrarnos más en que los derechos de autor, porque el derecho de autor implica que ese contenido, ese conocimiento, lo elaboró una persona y además lo registró a su nombre, ¿no? Es decir, que tiene que estar respaldado ese conocimiento.
Bien, saberes procedimentales sería el uso efectivo de herramientas de IA y el aprovechamiento para su aprendizaje. Es decir, saberlo usar bien, saberlo dominar, pero también para eso necesitamos tener un acceso equitativo. Mientras no hay un acceso equitativo, siempre va a haber personas que puedan dominar más una u otra. Eso, impli eso implica un sesgo para el conocimiento, sí. ¿Le quita su importancia? No, porque al final esto va siendo cada vez más importante, independientemente de que quién pueda pagar o quién no para las sillas, lamentablemente, ¿no? O sea, en uno de los mejores casos sería que todo el mundo pudiera usarlas para beneficiarse y aprovecharlas en el mejor de los sentidos. No obstante, esto es muy importante. No obstante, esto no ocurre así, pero el que no ocurra así no le quita su valor de importancia. Bien, los saberes actitudinales, una reflexión crítico-analítica y responsabilidad para usar la IA. Es decir, usar la IA no para salir de apuros, sino para construir conocimiento, para construir mejores formas de actuación, para construir mejores reflexiones, para incluso involucrarnos en nuestras prácticas, involucrarnos en nuestros ámbitos. Saberes metacognitivos. Esto básicamente es aprender conociendo la IA, todos sus alcances, todas sus limitaciones. ¿Cómo puedo usar la IA para aprender? Bueno, para aprender a aprender usando la IA, primero lo tengo que hacer imaginando que la IA no existe. O sea, lo fundamental es cómo voy a diseñar algo para que yo logre aprender un contenido, pongamos, ¿no? A lo mejor quiero aprender el ciclo de Krebs de la célula, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso si desconozco, si no tengo una base de información? No sé dónde buscar, no sé qué es, más que la referencia. Y tampoco no conozco un medio efectivo para medir el aprendizaje, evaluarlo, desarrollarlo y retroalimentarlo en su justa medida. Entonces, podemos ver que esto de usar la IA de forma ética, tiene un sinfín de, de aristas y de puntos a considerar. Bueno, nada más para no dejar un poquito, comento, saber sería la habilidad cognitiva adquirible que no tiene un modo de acceso único ni metódico. Aquí lo importante es que no tiene un modo de acceso metódico. El conocer algo sí tiene un modo de acceso que implica un método, pero ya implica el método como su fundamento. El saberlo puede implicar, pero como tal no está ahí, ¿no? No está de trasfondo y no es lo más significativo. Bien, entonces también he estado comentando que es muy importante la cuestión de la información, ¿no? Tener una base de información sobre la cual puedo ir trabajando, puedo ir generando cierto conocimiento. La información pues, sería para llegar a conocer algo. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Saber buscar información de manera sistematizada, gestionando. Esto nos puede ayudar mucho la IA. La IA es maravillosa sistematizando y gestionando información, es decir, haciendo labores de administración de la información. Esto, si se fijan, lo podríamos ir vinculando con un tipo de saber. Aquí sistematizando y gestionando, ¿no? Saber buscar información, lo podríamos incluso poner de antesala de un saber conceptual. Yo, para conceptualizar algo, debo de requerir de un grupo de palabras, de un grupo de conceptos clave para posteriormente generar unidades analíticas. Saber evaluar información, clasificando y asignando. Estos ejemplos también lo puede hacer la IA. Si nosotros metemos mucha información a la IA, podemos hacer que precisamente clasifique la información en un orden, podríamos decir, en un orden deductivo, en un orden analítico, en un orden crítico, en un orden lógico y después asignar valores, ¿no? Intentar incluso ya generar unidades, códigos de análisis.
también se necesita saber incorporar la información como fundamento del conocimiento, es decir, que lo que yo emita tenga un fundamento que pretenda o que intente llegar hacia un conocimiento, pero hacia un conocimiento por el conocimiento, ¿no? Es decir, no un conocimiento que esté a lo mejor respaldado, fundado en la enunciación, sino un conocimiento por el conocimiento desde la enunciación. Bueno, usado con este propósito, entonces saber incorporar la información y usarla con este propósito. Eh, Conocer por el conocer. Nosotros aquí en la universidad muchas veces estamos acostumbrados, acostumbradas hacia esto, ¿no? Porque básicamente es una de las máximas de la UNAM. Pero en el ámbito de la empresa ya el conocer por el conocer no tiene tampoco mucho lógica, mucho sentido, porque sus intenciones de empresa son distintas a las intenciones de universidad. Universidad, sobre todo pública, hablando de la UNAM en un sentido cognitivo, ¿no? Me refiero, ¿no? Y también saberes e implicaciones éticas, saber implicaciones éticas y legales de la información, usando con medida, ¿no? Las implicaciones éticas que yo voy a tener al usar la inteligencia artificial y las implicaciones legales. Cuando se me puede acusar de malas prácticas académicas, de plagio, cuando puedo transgredir, cuando puedo actuar malintencionadamente y estas cuestiones. Estas cuestiones no son paralelas, sino que se fundan en el mismo conocimiento. Una vez más insisto al ejemplo de los journals, ¿no? Si nosotros no tenemos un cuidado ético, el conocimiento producido no va a ser validado ni legitimado por la comunidad a la que estoy enviando mi artículo, ¿no? Ya sea de pedagogía, ya sea de ciencias sociales, ya sea de humanidades, de historia, psicología, de cualquier área, de cualquier campo que yo pueda imaginar. Entonces, conocer esas implicaciones también es muy importante, sobre todo en ámbitos escolares. Y bueno, la información que, ¿cómo la estaría visualizando? Como un conjunto de datos procesados y contextualizados. Aquí cuando digo datos no solamente me refiero a caracteres escritos, ¿no? A letras, sino que cualquier elemento, cualquier cosa que nos pueda brindar un mensaje, ¿no? O sea, de cualquier tipo que tiene un significado y que pueden ser utilizados para la comprensión, toma de decisiones o resolución de problemas. Bien, casi ya por ir llegando a las últimas diapositivas, resaltar esta parte, ¿no? Resaltar lo que convoca o más bien lo que dio origen a esta pequeña plática, el conocimiento, llegando hacia el episteme. ¿Qué necesitamos para llegar hacia el episteme? Y aquí me voy a permitir primero ver qué estamos entendiendo, qué estoy entendiendo por esta palabra. Y bueno, es un conocimiento fundamentado y sistemático, caracterizado por su propia sistematicidad, es decir, un conocimiento organizado basado en principios y reglas. Una racionalidad que está fundamentada en la razón y en la lógica, no en creencias o suposiciones, que como tal, si no está fundamentado en esto, no las excluye, ¿no? Sino que también están ahí presentes. Una universalidad que busca ser válido en cualquier contexto o situación, más allá de experiencias individuales, es decir, más allá de la experiencia empírica. Y con una base reflexiva que se construye mediante el análisis, la crítica, la evidencia, cuestionando supuestos y alcanzando conclusiones fundamentadas. Bien, esto sería lo que estaría entendiendo por episteme, ¿no? Por esta palabra. Entonces, ¿qué cualidades tiene la episteme? Bien, contiene o implica cualidades personales. Es decir, la episteme también tiene una característica personal. Participar
participar del conocimiento, generándolo. La cualidad del personal para llegar hacia el episteme es querer conocer algo, generarlo, buscar medios, buscar métodos, buscar técnicas y apoyarse de estas. En la IA, como tal, nos estamos apoyando de esto, estamos provocando el conocimiento para orientarlo de algún modo. Habilidades cognitivas de análisis, de sistematización y teóricas. Es decir, tenemos que reflexionar también desde la teoría, tenemos que partir de cuestiones conceptuales y esas cuestiones conceptuales tenemos que verlas desde su misma esencia, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo puedo explicar yo un concepto sin autorreferir al mismo concepto? El dominio de herramientas computacionales también ya es muy importante para llegar a conocer en la actualidad. Eh, es una cuestión a lo mejor a la que no todo el mundo tenemos alcance, sí. Por ello, no debería de ser necesario, pues no tanto, porque generar el conocimiento, básicamente podríamos decir que podemos interpretarlo de dos formas, o es determinista o es una construcción social. Si es determinista, podríamos decir que avanza como que al ritmo que lo diga el conocimiento que va generado. Si es una construcción social, tenemos que ver que está avanzando de acuerdo a las necesidades de la sociedad que lo va respaldando, ¿no? Que lo respalda. Entonces aquí es una cuestión muy debatible, pero sin duda el dominio de las herramientas computacionales es algo en nuestra época ya muy importante para producir muchos tipos de conocimiento, incluido los conocimientos dentro de ámbitos escolares formativos, en pedagogía, en universidades, en donde pareciera que esto de herramientas computacionales muchas veces se da por obvio, ¿no? O sea, yo cuando pido un trabajo, no lo pido en Word y muchas veces a lo mejor no me cuestiono, ¿y los alumnos y las alumnas tendrán computadoras en su casa? ¿Tendrán tiempo para quedarse aquí a usar los equipos de cómputo? ¿Irán a pagar a un café internet? O sea, eso sabrán usarlo también, la paquetería Office, Google Docs para hacer estos trabajos, sino que más bien ya lo doy por hecho, ¿no? Muchas veces muchos maestros no damos alternativas, ¿no? O sea, no decimos, si no quieren entregarlo así, entréguenlo a mano, pero entreguen algo, ¿no? Muchas veces dejamos pasar por alto y entonces uso de herramientas computacionales parece que ya se da por entendido. Y pareciera también que con la IA, conforme vaya pasando el tiempo, se va a dar por entendido cómo usarla, de qué manera usarla, cuáles serían sus limitaciones éticas. Ahorita estamos, insisto, con mucha atención sobre esto porque es una herramienta como tal novedosa hasta cierto punto en el sentido en que se integra al ámbito educativo de forma masiva. Bueno, y por último, habilidades comunicativas de tipo oral y escrito, ¿no? Que implican la lectura, la redacción y la comprensión. Esto también tiene mucho que ver con la ética, sobre todo cómo presentar el contenido y cómo asumirlo. Si yo nada más me piden una tarea, no sé, del Porfiriato, ¿no? Y yo digo, historia de la educación en el Porfiriato, y dame un resumen por puntos, genera un cuadro sinóptico o algo, y ya. Me lo puede dar la inteligencia artificial generativa, en este caso, y genera una imagen, ¿no? Y me lo puede dar, pero si yo no lo leo, yo no lo contrasto, y además yo no sé del tema, es ahí una cuestión muy importante que está limitando el conocimiento que puedo adquirir y lo enriquecido que puedo salir con esta práctica, ¿no? Con esta actividad, independientemente de mis motivos, independientemente de si me soluciona el problema el uso de esta herramienta. Bueno, entonces también la cuestión de la redacción y de la expresión. Ya nada más para ir cerrando con algunas de las referencias. Insisto, no son todas, hay muchas más. Estas son referencias que nos están aludiendo hacia el tema en particular, ¿no? Hacia el tema que estamos aquí a lo mejor tocando, ámbitos éticos, ámbitos universitarios.
Y también comentar que estas lecturas son las que hemos estado revisando en uno de los seminarios, en el seminario que yo estoy coordinando. Y bueno, entonces nada más presentarlas aquí, pero también es necesario comentar que si bien para la presentación de esto usé particularmente esto, no me limito a esto, ¿no? Y nadie debería de limitarse como tal a las fuentes que consulta para presentar un conocimiento. Es decir, todo mundo tenemos un bagaje anterior. Tenemos lecturas clásicas, tenemos lecturas relacionadas con la temática, aunque no se trate directamente la cuestión que estamos presentando, pero ahí está como un respaldo, ¿no? Informativo de la información que estamos presentando. Y bueno, creo que sin nada más que agregar, ahora sí yo daría por concluida esta pequeña conversación con ustedes y esperando que haya sido de su interés, que haya motivado alguna reflexión, alguna crítica y que podamos expresarla en un espacio de diálogo que espero podamos estar abriendo y continuando con esta charla, profundizando sobre cómo esta inteligencia artificial va impactando en nuestra vida, en nuestras prácticas y en nuestra estancia y sobre todo en nuestra formación. Gracias. Muy interesante. Ale, muchísimas gracias por también la presentación sintética que has hecho del tema, ética como episteme. Y en lo que se van animando los colegas, las y los colegas, a hacer algún comentario en el chat o de voz propia. Me gusta, hablas acerca de, Ale, del episteme, entendida está como el conocimiento fundamentado y sistemático, y bueno, das algunas características como sistematicidad, racionalidad, universalidad, entre otras. Oye, pero eso, ¿cómo lo bajas en el aula? ¿Cómo lo sistematizas? ¿Cómo lo trabajas con tus estudiantes? Si nos pudieras dar como algunas orientaciones para que podamos nosotros, pues en un sentido didáctico, poder comprenderlo por allí. Ale. Claro, esto en el aula no es un proceso que podamos definirlo o identificarlo muy claramente, ¿no? Sino que es a largo plazo. Es decir, yo requiero varias, digamos, sesiones, mucho tiempo, incluso tiempo extra clase, ¿no? Invitando al alumnado también a incorporarse a actividades que tengan por objetivo la búsqueda de un conocimiento. Y ahí, ¿cómo lo vamos trabajando? Primero, insisto, lo que necesitamos es tener una base de información, perdón, una base de información, poder llegar a sistematizarla, es decir, eligiendo contenidos. ¿Qué contenido me puede servir para lo que a mí me interesa? Pongamos un tema, educación ambiental. ¿Qué contenidos sí y qué contenidos no de educación ambiental de acuerdo a lo que a mí me interesa? A lo mejor a mí me interesa el impacto que tienen las escuelas en la producción de basura y por lo tanto de contaminantes, ¿no? Con residuos sólidos y cómo a lo mejor atacar esta cuestión, cómo atender esta situación. Entonces aquí sería en un primer momento elegir qué contenidos debo de conocer, debo de repasar, debo de leer, organizarlos, intentar leerlos e intentar identificar, ¿no? Esto sería la sistematicidad. La racionalidad, ¿cómo podría llegar a esto? ¿Me convence lo que está diciendo ahí? ¿Cómo puedo yo saber, después de la lectura de algo, después de una plática de algo, darle, digamos, fe, decir si tiene una argumentación lógica, si es razonable lo que se está diciendo, si es racional lo que se está diciendo? La universalidad, ¿cómo puedo yo saber si este conocimiento que me están diciendo a mí puede ser aplicado no solamente aquí, sino en cualquier otra situación con características semejantes? Entonces, con estas características, en la práctica docente es una práctica que, digamos, incorpora muchos elementos pequeños y los intenta unir hacia una fundamentación teórica. Algo parecido a lo que se hace en teoría fundamentada, que a partir de conceptos individuales se llega a generar una teoría. Más o menos sería así, a partir de prácticas individuales, de prácticas muy concretas y vivenciales que pueda tener
el alumnado llegar a un conocimiento general. Pero aquí lo que sí yo he intentado hacer con mis estudiantes, quienes se han acercado, es decir, hagan lo que les guste de la carrera, eso preséntenlo e intentemos orientar este camino de conocer algo a partir de lo que me apasiona. Porque bueno, si tampoco hay apasionamiento por lo que nos gusta o por lo que estamos haciendo, es muy difícil. Y es muy difícil llegar a entender estos conceptos. ¿Cómo sistematizar algo si de entrada ni siquiera tengo interés? Si de entrada ni siquiera tengo un compromiso ético, un compromiso con el conocimiento, con lo que voy a presentar, sino que lo estoy haciendo porque alguien más me lo llegó a decir. Es un requisito. Entonces, como que el punto ahí esencial es lo que te gusta, de lo que te gusta vamos a intentar trabajar esto, intentar organizarlo e intentar ver si podemos llegar a conocer algo. Si no llegamos a ninguna conclusión, tampoco es como para asustarnos, ¿no? Es decir, quizá a lo mejor estamos por un mal camino, quizá no estamos considerando algún punto necesario para llegar a esto. Entonces, de esta forma yo lo estoy trabajando, incluyendo la dimensión de la inteligencia artificial. Cuando yo no puedo, tengo un conocimiento preciso, más o menos intento decir como que qué puntos podríamos abordar, solventar usando las IAs. Cómo podemos llegar a incluso a ver cómo, cómo nos puedan servir de provecho. Tengo el caso de un estudiante que se interesó por videos, ¿no? Entonces dije, ¿cómo puedes tú a partir de muchos videos ver lo que te interesa? Primero tienes que ver el tema. Ya después de que viste el tema, selecciona varios videos, mételos a una IA y pide que te haga resúmenes para que en lugar de gastar, no sé, 40 horas viendo videos, tú tengas muy claro los puntos que te dice ahí y tú puedas ir seleccionando lo que ves y después ir profundizando en esto. Y entonces así más o menos vamos viendo esto, pero siempre con la cuestión de lo que le interesa al estudiante para que le sea más atractivo esta cuestión que muchas veces puede ser incluso asustable, asustarnos, si ni siquiera lo que estamos viendo nos llega a llamar la atención. Muchas gracias, Ale, la, por la respuesta. Charito, creo que se está moviendo el chat. Sí, Pi. Tenemos una pregunta del doctor Arturo Torres Barreto en el chat que dice, ¿qué diferencia hay entre saber y conocer? Sí. ¿Y qué implicaciones éticas se identifican de confundir el saber con el conocer? Bien, aquí la cuestión que creo que diferencia primero el saber con el conocer es el modo de acceso que se tiene para el conocer y para el saber, el modo de acceso riguroso. Para saber algo no necesito de un método, no necesito algo metódico. Puedo yo llegar a saber algo de muchas formas. Pongamos un ejemplo, ¿cómo yo sé qué autobús debo de tomar para llegar al Toreo, no? Estando aquí en la FES, siendo muy locales, ¿no? Entonces, pues puedo enterarme porque algún amigo o alguna amiga me diga, puedo enterarme preguntando a alguna persona en la entrada principal, en la entrada de idiomas, puedo enterarme por muchas formas, ¿no? No tienen una rigurosidad metódica, no implica un método de hacer algo. El conocer sí ya nos implica el método. E implicarnos el método es posicionarnos ante lo... Bueno, es que aquí no lo pues, puse como tal, pero implicarnos en el método es posicionarnos ante una forma de llegar a va a ser un poquito redundante a conocer algo, ¿no? O sea, aquí recordando quizá un poquito los prejuicios de la modernidad. Los prejuicios de la modernidad, uno de ellos, o preconceptos, prenociones, dependiendo del autor, autora que nos situemos, está en que la ciencia es un fenómeno esencial de la modernidad. Y la ciencia tiene como característica esencial la investigación. Y la investigación, el proyecto, y dentro del proyecto, el método. Ahí está el método. Si yo quiero con el método,
me regresa hacia el proyecto y el proyecto me regresa hacia la investigación y esa investigación me regresa hacia la ciencia, ciencia como característica esencial de ese tipo de conocer. Ahí sería una cuestión. Otra cuestión sería la ciencia mecanizada. La ciencia mecanizada me lleva hacia el desocultamiento. Es decir, la técnica es una forma de desocultar un conocer. El conocer, otra vez, me remite hacia atrás, pero al remitirme hacia atrás también ahí está involucrado el método. Tengo que hacer cuestiones muy precisas, muy claras, muy normativas, ¿no? Y bien, la otra parte de la pregunta era la cuestión de qué implicaciones éticas, si no mal recuerdo, tenía el saber y el conocer, tenía el saber y el conocer respectivamente, ¿no? Bien, las implicaciones éticas del conocer como tal, una vez más, se fundamentan hacia esta cuestión del cómo conocer. Si yo no me rijo por la normatividad que nos presenta una comunidad, por ejemplo, en este caso, una comunidad pedagógica, las implicaciones éticas pueden llegar a ser implicaciones legales, ¿no? Como la cuestión del plagio, la cuestión de autoplagio incluso. Varias cuestiones terminan siendo de este orden. Terminan siendo de desprestigio social, desprestigio académico, pero también terminan siendo de reconocimiento, legitimación, validación y posicionamiento, ¿no? Es decir, buenas prácticas éticas van a incorporarme más en esta lógica, en esta estructura dentro de la comunidad que está produciendo y legitimando los conocimientos. Mientras que lo contrario, pues nos van a ir relegando, ¿no? En muchos casos. En el caso del saber, si yo no sé cómo proceder conceptualmente, cómo hacer un saber procedimental, muchas veces ni siquiera voy a llegar a ese ámbito del conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento exige el saber, exige un primer modo de acercamiento. Entonces, aquí la implicación ética sería una implicación de, digamos, como de choque, ¿no? Es decir, no poder llegar hacia porque está faltando esta cuestión. La cuestión ética no tiene implicaciones tan fuertes dentro de la comunidad en la que estoy siendo parte. A lo mucho, si yo no llego a saber algunas cosas, nada más soy excluido. Es decir, no se me invita a ciertos eventos, no se me invita a ciertas actividades. Y si yo sé, a lo mejor alguien me pide acercarme a otras actividades, a otras realizaciones de eventos académicos o algo, ¿no? Entonces aquí la cuestión ética impacta en mí, pero como tal yo no la genero. O sea, yo no estoy generando esta cuestión que me está ocurriendo, ¿no? Pero podría decir, la estoy provocando, pues, o sea, que alguien no sepa no es motivo para que se le excluya, ¿no? O no es motivo para que ocurra una situación negativa, ¿no? Pero pues muchas veces sabemos que sí termina ocurriendo. Entonces aquí la cuestión está en cómo la comunidad que está en un lugar que legitima y que produce y que provoca el conocimiento, actúa con personas que están en otros niveles, que están intentando acceder, que están intentando también ser parte de esto. Muchas gracias, Ale. Tenemos un comentario de Diana Portillo. Agradece la presentación, que es interesante y útil, y comenta que la participación humana sigue siendo esencial en la impartición del conocimiento, por lo que como profesionales nunca debemos dejar de aprender. Rosy Félix se suma al agradecimiento y Arturo se tiene que ir. Eso es todo lo que tenemos en el chat. Bueno, ¿alguno más se quiere animar a hablar por acá?
Yo ahora sí que nada más no quiero usar también fíjate que ahora como estamos en el cierre del semestre, vaya. ¿Qué recomendación desde la ética, Ale, nos harías si empezamos a encontrar, pues, estos ensayos con inteligencia artificial que son el trabajo final o que son ¿qué nos sugieres que hagamos en el cual que empecemos a encontrar estos trabajos, estos exámenes que les dejamos a los estudiantes en el terreno de la ética? ¿Qué nos dices, Ale? Sí, en lo personal, yo también tuve esta situación, la he tenido y también ya he conversado un poquito con el alumnado sobre esta cuestión y mi postura está en repensar mi práctica docente. Es decir, pedir el trabajo, pero además les estoy solicitando que vamos a entrar en una réplica oral. Es decir, me presenten el trabajo, pero también quiero que me platiquen un poco cómo lo hicieron, qué conceptos están ahí implicados, por qué los pusieron, incluso que hayan usado inteligencia artificial, que lo digan abiertamente, o sea, no va a ocurrir alguna sanción extraordinaria que se repruebe, sino que tengan ese diálogo, ¿no? Es decir, que no solamente sea el entregar el trabajo y ya, sino que abrir yo ese espacio de diálogo, abrir ese espacio para la reflexión y que también de una forma u otra estar con el alumnado y ante esta herramienta para poder generar oportunidades de conocer, para poder generar oportunidades de un conocer diferente, ¿no? De un conocer quizá un poquito más amplio, un poquito diferente, pero que sepamos lo que está ahí, lo que se escribió. Es decir, estoy intentando hacer que lo ocupen, pero no para salir del apuro, no para salir de el trabajo que pedí, no para salir de ya tengo que entregarlo porque se acaba súper rápido el semestre, me comieron los días y esto, ¿no? Sino que de verdad haya una reflexión al menos y un interés, ¿no? Un interés por lo que hicieron. Y también en la medida de lo posible fui haciendo esto, de que, por ejemplo, en la clase de filosofía de la ocasión les pedí que investigaran un filósofo o una filósofa de su elección. Aquí no importaba incluso si yo lo llegaba a conocer o no, yo me comprometí a trabajar, a revisar un poquito estos filósofos, filósofas, para poder incluso darles como que esta pauta de que no se tenían que limitar como que algunos, sino que el que quisieran y que a quien más les gustara, investigar. Y a partir de ese investigar, poder decir algo sobre, bueno, en este caso sobre esa persona, y pues entonces en la mejor de las medidas, en la mejor de las situaciones posibles, tener la oportunidad de que ellos y ellas se vayan con un conocimiento y que se vayan con un aprovechamiento de la materia, pero sin duda que vamos a tener que repensar mucho de nuestra práctica docente, porque la IA ya está haciendo de todo. Y entonces cada vez va a estar haciendo de más, ¿no? Y entonces no repensar y no también revolucionar incluso la práctica docente puede ser muy peligroso para muchos docentes, ¿no? O sea, no saber qué pedir, quedarnos frustrados con que ya no nos hacen los ensayos y lo hace toda la IA, sino más bien cómo poder a partir de eso entrar en un diálogo que tenga como fin el aprendizaje. Ese sería mi comentario. Creo que alguien levantó la mano. Gracias, Ale. Sí, sí, claro, le damos la palabra a Jazmín. Por favor, Jazmín. Sí, claro, gracias. Ahorita que escuchaba tu pregunta, Eduardo, justamente hay como esta incertidumbre, ¿no? De qué tanto la usan, cómo la usan y sobre mí, como que soy responsable de ese aprendizaje y de poder encaminarlos. También yo siento como esta percepción de muchos profesores y de mí misma de, híjole, ¿y entonces qué voy a hacer, no? O sea, porque no tengo, o sea, no hay un programa realmente que pueda detectar como el plagio, ¿no?
O sea, que te diga, exactamente esto es generado por inteligencia artificial. Y justamente, si bien no estoy ahorita en el área de la docencia, pero sí en la parte de la innovación y en esta generación de nuevos programas académicos, me decía una maestra de marketing y me decía, oye, es que ¿cómo le voy a hacer? O sea, si quiero innovar, si quiero incorporarlo, me llama la atención, pero me da miedo porque pues los alumnos son muy mañosos, así tal cual me dijo, ¿no? Y yo le dije, maestra, no se preocupe, tranquila, no, lo único es no cierre la posibilidad a que los alumnos utilicen esta herramienta, pero justamente como una herramienta. Entonces, si la quiere incorporar en alguna actividad justamente para evitarlo, puede colocar una instrucción muy precisa de genera un plan de marketing a través de la inteligencia artificial y uno tú, ¿no? Uno propio, y entonces compáralos para ver qué elementos te genera la inteligencia artificial y qué elementos tú solo, a través de los conocimientos que desarrollaste a través, les dicen trayectos, que son unidades didácticas, qué es lo que tú aprendiste y lo que tú pudiste generar solo, ¿no? Entonces, decía, no lo limite, más bien que sea una herramienta para poder incorporarla a tu propia práctica, ¿no? Y me decía, me gusta, y entonces también se vuelve un reto constante para nosotros estar innovando y pensando, el no limitar, ¿no? Porque sabemos que la limitación y la prohibición nunca funcionan, pero sí el saber cómo desarrollar en los participantes esta sensibilidad para poder decir, no, no está bien que yo diga que esto es mío cuando no es mío. O sea, creo que es un reto para nosotros, como todos, que cuando se incorpora algo en la educación, pero creo que es un buen reto. Coincido, por ahí va la pregunta, Jasmine, tienes toda la razón, por ahí va, para empezar un poquito a dialogar, ¿no? ¿De qué hago con esto que me va a llegar y que nos está llegando, ¿no? Y que muchos hemos detectado, otros no los hemos detectado. Por ahí va la pregunta para Alejandro. Dice Ruth por acá, muchas gracias por las directrices instruccionales, profesor Díaz, son de gran importancia la práctica con o sin la inteligencia artificial. Y Ale, te piden ahí, pues si le puedes poner ahí tu correo electrónico, Sí. sería de gran ayuda. Por ahí, bueno, creo que son todos. Pues no sé si tengan algún comentario más, por allí. Sí, querida Sor Charita. Sí, un poco sumándome a la idea que comenta Ale de la reinvención, ¿no? Didáctica que tenemos que estamos enfrentando todos hoy. Yo imparto las materias de seminario de investigación en la ley y este semestre en seminario 2 fue particularmente complejo. Porque en seminario 1 construyen su protocolo de investigación y en seminario 2 lo que normalmente hago es que usando los guiones de investigación o índices tentativos que generan los chavos en seminario 1, en seminario 2 usamos esos índices y eso se vuelve el plan de trabajo de cada estudiante y van teniendo avances. Sobre ese plan de trabajo, sobre ese índice tentativo. Fue muy complicado. Yo en seminario 2 no uso SEA, este semestre lo utilicé porque además el grupo venía así particularmente, fue esa generación que empezó en línea, ¿sabes? Y que se echaron su año y medio, son los que están saliendo ahorita fuera. Entonces, además de que no desarrollaron estos elementos de presencia social, que no saben convivir entre ellos, están como en el punto en el que todo se vale, ¿no? Entonces, si lo de la IA no es de nadie, pues lo hago mío. Entonces, les dije, hice un programa muy largo, pusieron sus... les dije que lo iba a revisar con compilatio, que lo iban a subir en SEA en fechas particulares, porque también por ahí están muy desordenados. Y funcionó porque les dije todo lo rojito y compilatio te da un porcentaje de IA y te lo deja verde. A partir de que se pone rojo, esos puntos van para la IA y el resto de los puntos van para el humano, ¿no? Que subió el documento. Un poco en broma, un poco en serio. Y hubo de todo, ¿eh? Lo que yo me llevo y con una plática que sostuve con una de las niñas hace dos días, esta semana entregaron el último parcial,
Me lleva avances después de no ir casi 3 semanas y casi un capítulo completo. Y le dije, esto no lo escribiste tú, esto no, porque no es posible, ¿no? Que lo hayas escrito cuando te vi batallando muchas otras semanas. Y empecé a hojear los avances y el típico estilo que arroja IA, ¿no? El parrafito que parafrasea tu pregunta y la serie de viñetitas, ¿no? Con mayúscula inicial cada palabra de contenido, ¿no? Cada content word ahí. Y dije, bueno, esto no lo escribiste tú. Y empezó la plática guión regaño, ¿no? Guión reflexión, ¿no? Le gusta, es una gran reflexión y esta es una gran lección para ti, para mí. Para ti, vas empezando tu práctica profesional, vas empezando tu vida profesional, así te vas a conducir, eres maestra, vas a entregar tus planes de clase, vas a entregar los diagnósticos de tus grupos, vas a entregar las evaluaciones, todo por IA. Yo voy terminando mi práctica docente. Yo digo, otros 34 años ya no me va a dar la vida, ¿verdad? Para darle, pero yo me voy de sabático el próximo semestre y ¿sabes qué está en mi prioridad? Cambiar totalmente mis cursos de seminario 1 y seminario 2. Ya no los puedo impartir como los he venido impartiendo todos estos años. Ya no va, porque la gente ya aprende diferente y tienen herramientas a la mano en donde ellos no asumen la responsabilidad del mal uso que les dan. Entonces, le digo, está buenísimo, le digo, apréndele, le aprendo y finalmente, pues hay que, a mí la palabra innovación me da un poco de miedo, pero sí la de renovación. Sí hay que renovar, sí hay que echarle un ojo muy crítico a nuestros programas, a las actividades de aprendizaje que hemos desarrollado y los que ya tenemos un ratito andando el camino, sí, somos más reacios a cambiar, pero yo creo que también tenemos que tener esa apertura que nos la da nuestra propia formación, nuestra propia práctica docente. Y bueno, aquí la invitación que hemos aprendido, lo que hemos aprendido de todos nuestros ponentes durante el semestre y con toda la autoformación que hemos venido andando cada quien, pues un poco ese es el cierre, ¿no? Hay que renovarse. Eh, ya es diferente la docencia de hace, ni me voy a ir tan atrás, la de hace 5 años. Es bien distinta a la de hoy. Entonces, pues muchísimas gracias por tus aportaciones. Yo tengo aquí mis apuntes muy amplios, muy revueltos como siempre, pero al rato los ordeno porque todo esto me va a servir mucho para reorganizar mi práctica docente. Muchas gracias. Y voy a permitirme, bueno, Ixchel, ¿qué tan certero es compilatio? Pues tiene falsos resultados como todos, pero pues habría que compararlo. Yo he comparado compilatio con Plagium, por ejemplo, cuando corro los trabajos de los muchachos. Compilatio se atreve un poquito más a señalar qué es exactamente IA, pero bueno, te da una buena idea, te da una buena idea y además aprendes a conocer un poco más la sintaxis de la IA, ¿no? Que es muy reveladora. Muchas gracias, ya les devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Charito. Pues sí, muy interesante el tema, lo que comenta, ¿no? La experiencia que vamos teniendo. Por ahí comento unas cosas que se agregaron en el chat. Me dice Ana María, me llevo esta idea que nos comenta el ponente sobre repensar nuestra práctica docente. Ya tenemos que hacer qué hacer para las vacaciones. Muy interesante. Sí, ya pues María del Pilar nos habla acerca de que si el personal del UNAM tiene Compilatium, ya lo platicaba, ¿no? Está Charo. Pues no sé si tengan algún otro elemento más. Muchas gracias a todas y a todos. Voy a compartir mi pantalla, querido Ale, si me permites. Sí. Estamos viendo mi pantalla. Sí, pues la Facultad de Estudios Superiores Estamos Acatlán. viendo tus cartas de amor. No estamos viendo no estamos viendo la constancia.
Bueno, ya se vuelve años luz, muchas gracias. Entonces me descarto de amor. Ahora sí, Ya. ahora sí. Bueno, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán otorga la presente constancia al doctor Javier Alejandro Díaz Rodríguez por impartir la plática ética como episteme, aprovechamiento ético de la inteligencia artificial para construir conocimiento pedagógico en el marco del ciclo de conferencias sobre ética e inteligencia artificial. Por mi raza hablar al espíritu, Santa Cruz, Acatlán, Estado de México, 15 de noviembre del 2024. Muchas gracias, Ale, por estos comentarios. Yo te veré en breve para dártela en físico de todas maneras. Y Muchas gracias. pues muchísimas gracias, Ale. Gracias por la oportunidad, por el tiempo, la dedicación que nos das. Y no me resta más que invitarlos a nuestra última sesión que tenemos el 6 de diciembre. Ahí anótenlo, pónganlo en sus calendarios. Ya es la última y nos vamos para el ponche. La inteligencia artificial en la escritura, ética y sugerencias para su uso. El ponente será Ismael Centeno Leos, egresado de la ley y alumno de Charito, por cierto. Pues muy interesante también. Ya les dejaron allí el correo electrónico del doctor Alejandro por si quieren hacer algún contacto con él. Gracias a ustedes. Gracias, Mariana. Y bueno, pues nos vemos pronto. Cuídense mucho, disfruten este puente largo y estamos en contacto. Los que no han puesto su correo, su nombre completo, pónganmelo por favor ahorita antes de que cerremos sesión. Un abrazote, muchas gracias. Gracias, Ale. Muchas gracias y muchas gracias a todos y a todos. Gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.